Buenas tardes, queridos hermanos. Feliz miércoles a todos. Día, mañana muy fría. Estén cuidándose del frío, de las enfermedades de esta época y resguardándose por las bajas temperaturas. Queridos hermanos, una vez más nos volvemos a ver, a encontrar a través de las redes sociales. Los invitamos a que superen el frío y que los miércoles presenciales nos veamos todos juntos en la casa del Señor, no solo virtualmente, sino también presencial, para estar siempre activos en esa cuestión fraternal que nos involucra a todos al ser iglesia. Sin más vacilaciones, vamos a nuestro libro que estamos estudiando, que es Primera Corintios. Y hoy vamos a trabajar del capítulo 12, del versículo 1 al 11. Capítulo 12, los dones espirituales, hasta el versículo número 11. Pero antes de introducirnos todos juntos a la lectura, tengamos una oración, dando gracias por el día de hoy, por la recuperación de nuestros enfermos, por las bendiciones en nuestros estudios, por nuestros trabajos y porque compartimos todos como iglesia la palabra del Señor y trabajamos y maduramos en ella día a día. Oremos, queridos hermanos, todos juntos. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este día, Señor, por nuestros enfermos que se recuperan, Señor, por tu bendición en nuestros estudios, Señor, por tu provisión en el trabajo, en la salud y en el alimento en nuestros hogares, Señor. Te pedimos que nos cuides del frío, Señor, bendícenos a los que podemos tener un techo caliente, Señor. Te pedimos que estés intercediendo por aquellas personas y hermanos que por circunstancias han perdido hogares o están en una situación frágil, Señor. Bendícelos, cuídalos, resguárdalos, úsanos como instrumentos y te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos guía y nos hace madurar día a día para ser y conformar tu iglesia, tu cuerpo, Señor. Bendícenos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vayamos a la lectura del día de hoy. Acuérdense, 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 11. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir para un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios al que hace todas las cosas en todos. A cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar de diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Queridos hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Un tema muy interesante, la cuestión de los dones espirituales, ¿no? En primer lugar, Pablo le dice a los hermanos de Corintio, ¿no?, que ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos, ¿no? Pero eso les advierte que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Hasta aquí nos marca
la cuestión, Pablo les marca a los hermanos de Corintios, la cuestión de que aceptar a Cristo, el unirnos a Él a través del bautismo, de aceptarlo en nuestra vida, nos diferencia del resto, digamos, de la humanidad, ¿no? Por eso esa diferencia cuando eran paganos y ahora están en el Señor, ¿no? Ahora no somos arrastrados por las idolatrías y demás, sino que el Señor es nuestra guía y nuestra conexión con Él es a través del Espíritu Santo, ¿no? Aceptamos la totalidad de que el Señor está en nuestras vidas. Y ante eso marca que todo proviene del Señor. Dice, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay un solo Espíritu, un solo Señor. Y el Señor es quien a través del Espíritu Santo nos otorga diversas dones espirituales, aptitudes para que seamos de bendición y de servicio en su obra. A cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, ¿no? Nos otorga, cuando aceptamos, nacer de nuevo en el Señor, madurar en Él, dones, aptitudes muy específicas, muy especiales del Señor, para que sean de bendición para el bien de los demás. Si nos quedamos con esos dones solo para nosotros, no los maduramos, no hacemos que crezcan y den fruto, como una semilla ahí guardada o un talento, guarda la palabra del talento, aquel siervo que guardó ese talento ahí enterrado y no lo hizo multiplicar, se va a quedar ahí y va a terminar o pudriéndose o perdiéndose. Buen siervo del Señor debe tomar lo que el Señor nos da y hacer de servicio para los demás, ser de bendición hacia otros. Si no hacemos crecer la iglesia del Señor, no encontramos nuestros dones y demás, vamos a estar en una falta hacia la iglesia que conformamos, ¿no? El Señor nos va a otorgar diversos talentos. Pablo los enumera, aquellos espirituales, la sabiduría, la palabra de conocimientos, la fe, la sanación, la cuestión de los milagros, el discernir, la cuestión del lenguaje, un montón de dones, hasta dones que el Señor muchas veces los dice acá y se revelan en la actualidad de otras maneras, ¿no? Dones que cuando aceptamos el camino del Señor y estamos trabajando en una materia o en una carrera y demás, se revelan de una manera totalmente diferente. El don de la comunicación, en este mes que estamos en la cuestión de la coinonía, de la hermandad, de la amistad, el Señor a través de sus dones hace que podamos con nuestras diferencias y demás trabajar en armonía, en paz, en amor para los demás, para su iglesia y ser de bendición no solo para dentro de la iglesia, sino ser de bendición a todos aquellos que están esperando la palabra del Señor. Y nosotros somos y nos tenemos que dejar ser guiados por el Espíritu Santo
para ser un lindo instrumento en las manos del Señor para bendición de otros y que ellos conozcan al Señor Jesucristo, a su creación, a que ellos también son partes de su iglesia. Pablo dice, todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Un solo Señor, un mismo espíritu. No son cuestiones separadas ni demás. Todo es uno en tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo viene derramado por el Padre, el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz y la revelación del Espíritu Santo para ese puente espiritual de nosotros con el Señor y con el Padre. Esto lo hace uno mismo, un único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Con el crecimiento espiritual, con el trabajo, con el día a día adentro de nuestras congregaciones, leyendo la palabra, madurando en ella, vamos a ir construyendo la capacidad de discernir qué dones estamos madurando, haciendo crecer y que el Señor, Él lo reparte según Él lo determina, ¿no? El Señor crea diferentes ámbitos y demás para que sus siervos tomemos decisiones, determinaciones y que Él nos va a proveer de esos dones especiales, nos los va a hacer madurar para que podamos crecer y ser de bendición, como dice ahí, para el bien de los demás. Algo tan importante en estos días y que no los tenemos que llevar siempre en nuestros corazones, que es lo que el Señor nos otorgó, tanto dones espirituales, dones en sí, tenemos que hacerlos crecer y madurar en Él. Pero no solamente para que queden atrapados en su iglesia, en la pequeña comunidad feliz que tenemos, sino que eso sea de bendición para los demás en todos sus ámbitos, en todos sus aspectos, en nuestra vida, tanto adentro de la comunidad como hacia afuera en nuestros vecinos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en ir en el colectivo, en estar comprando en una feria. Ser de bendición para los demás y ser un instrumento para llevar el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Eso es lo lindo y lo particular de que el Señor nos otorga esos dones y tenemos que preguntarnos constantemente nosotros mismos, Señor, el don que me otorgaste, ilumíname, guíame para que sea de bendición a otros, constantemente, orando en la palabra del Señor, que Él nos use y nos guíe, que el Espíritu Santo nos guíe a hacer la voluntad del Señor. Él es uno, Él es todo, y Él nos va a guiar siempre. Muchas veces quizás no vamos a comprender al principio bien. Tenemos que orar, trabajar en sus enseñanzas, en aprender a cómo escuchar mejor
en dejar de escuchar el mundo de los hombres de la actualidad y escuchar más el mensaje del Señor, de lo que nos está diciendo, para aprender a discernir, a crecer en su sabiduría, para que esos dones, esos talentos que Él nos otorgó, sean de bendición para otros y para el reino del Señor. Queridos hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a seguir con los dones, con la cuestión de la conformidad de la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo, en los siguientes capítulos, cada vez se va a ir enfocando más hacia una sana doctrina, hacia la conformación del cuerpo del Señor, hacia la conformación de su iglesia. Es algo muy lindo, muy interesante de ver. Los invito a que los que quieran vayan leyendo, adelantándose en los capítulos, que me comenten en Radio Pasillo, de la iglesia y demás, que podamos charlar, dialogar, que crezcamos en su palabra, en sus dones, para ser de bendición en este mundo tan caótico y a veces que pareciera que la esperanza y la fe se ha borrado. Y nosotros tenemos que pedir al Señor que nos use para ser esa luz de esperanza, de amor, que el Señor Jesucristo nos puso para hacer su obra. Nosotros actuamos en Chicago en una parte muy chiquita. Nunca sabemos hacia dónde ese mensaje o este mensaje puede llegar. Oremos para que esto cada vez crezca más y crezcamos y maduremos en él. Queridos hermanos, estén atentos a las actividades del día de hoy. Estén atentos a las actividades de coinonía, del Día del Amigo. Crezcamos y seamos de bendición, de buena amistad hacia otros. Oramos y nos despedimos. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este día, Señor. Bendice a cada uno de sus hermanos en sus hogares o en sus huertas, a ellos por sus estudios, trabajo y demás. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros. Bendice las actividades de tu iglesia, Señor. Úsanos para que esos dones que nos otorgaste, Señor, sean de bendición hacia otros, Señor. Te pedimos que nos bendigas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.